Ok. Es una pequeña presentación de lo que es introducción a portafolios de inversión. Eh, bueno, no voy a tomar todos los indicadores que hay en esta presentación, simplemente vamos a considerar aquellos que nos van a servir para hacer la teoría moderna de portafolios de inversión. Está directamente relacionada con el tema de Markowitz. ¿Vale? Entonces, para tal caso necesitamos conseguir datos. Los datos en este caso utilizamos los datos ajustados a precios de cierre, pueden ser semanales, mensuales, son los datos que generalmente se ocupan. Recuerden que para tener una buena estadística debemos de tener al menos más de 30 datos. Entonces, pues lo general sería utilizar datos semanales para que ustedes puedan armar su portafolio de inversión. En este caso yo tengo, bueno, para esta presentación tengo Alteca, Megacable, Carso, Azur, Bimbo, Gruma y Santander. Vuelvo a repetir, son precios ajustados al cierre, ¿no? Entonces, lo que uno simula en este proceso son dos cosas, una compra y una venta, ¿vale? La compra obviamente se da en una fecha anterior y la venta se da en una fecha posterior, ¿vale? Entonces, la acción que se debería de estar haciendo es comprar y vender. Comprar y vender, esto es algo que hacemos de manera ficticia, aunque no lo hacemos de manera real. Es como si que cada semana compro una acción, el precio que esté, termina la semana, la vendo y empieza la otra semana y la vuelvo a comprar la misma acción. ¿Sí? Aunque parece un poco tonto, pero pues así se hace. ¿Por qué se hace? Porque se quieren sacar estadísticas de quién. Estadísticas de los rendimientos o de las tasas de interés. ¿Cómo se calcula? Sería el precio de venta menos el precio de compra entre el precio de compra, ¿no? Lo de arriba sería el interés que estás obteniendo por la acción de comprar y vender una acción, y abajo sería pues la inversión inicial, ¿no? Por si se acuerdan de sus matemáticas financieras. Entonces, si nosotros utilizamos datos ajustados al cierre, podemos utilizar esta fórmula de rendimiento. Es muy sencilla. Si no utilizamos datos ajustados al cierre, entonces debemos de considerar los splits como los dividendos. Pero para no ocupar esta fórmula, que es más complicada, vamos a ocupar nada más puros datos ajustados. ¿Por qué se llaman ajustados? Porque ya tienen el efecto de ¿quién? Del split y de los dividendos. Si el periodo de inversión es grande, largo, por ejemplo, una inversión a largo plazo, es muy conveniente en algunos casos considerar los rendimientos reales. ¿Cuáles son esos? Los rendimientos reales son aquellos que no tienen el efecto de la inflación. Entonces aquí R es la tasa de la inflación. Entonces la tasa real, ¿cómo se calcula? Ya sea 1 más el rendimiento que acabamos de calcular hace un momento, entre 1 más la tasa de la inflación menos 1. ¿Vale? Obviamente la tasa de inflación también debería de estar en periodos semanales. O sea, si yo tengo mis datos de rendimientos que son semanales, la tasa de inversión también la tasa de inflación también debe de ser de manera semanal, ¿vale? Porque las tasas que no salen ahí en Banxico o en alguna otra página serán unas tasas anuales, entonces hay que convertirlas. Entonces, aquí está bueno, aquí en este caso estoy convirtiendo una tasa anual en una tasa semanal. Entonces, yo tengo una inflación promedio del año pasado, 2019, de 2.83 y la estoy convirtiendo en inflación semanal. La inflación semanal sería de 0.0537 con esta formulita, y de esta manera de los datos comunes que tengo de los rendimientos de cada una de las empresas le quito el efecto de la inflación. Tal vez en este caso el 2.83 por un año pues no sea muy grande, pero ¿qué pasa cuando en época de Enrique Peña Nieto, pues la inflación andaba por los 6, por los 5? Entonces sí es algo que afecta, ¿no?, a los rendimientos de estos portafolios, y los resultados pueden ser engañosos. Esto no lo voy a
Este es simplemente el rendimiento promedio, como lo podemos sacar. Existe un rendimiento promedio geométrico que funciona de la misma manera que el promedio. Un rendimiento por periodos largos, ¿no? Aquí se puede ver el rendimiento en periodos, cómo se van afectando todos juntos, pero no es así. De equity premium, y bueno, el riesgo simplemente es la volatilidad o la medida de qué tan lejos los rendimientos están de su promedio, ¿no? Entre más un instrumento sea más riesgoso, los rendimientos pueden estar más alejados del rendimiento promedio, ya sea por arriba o por abajo. Pero si están más alejados por abajo, pues obviamente el riesgo es mayor porque podemos acceder a mayores pérdidas, ¿no? Sin embargo, cuando el riesgo es más pequeño, es decir, la desviación estándar que mide estas distancias en promedio es más pequeña, entonces el rendimiento que podemos obtener hacia arriba puede ser pequeño, pero también las pérdidas pueden ser también pequeñas. Por eso, a mayor riesgo, o sea, los datos están más alejados de su promedio, hay mayores rendimientos, ¿no? O por cierto, también accedes a mayores pérdidas, ¿no? Y a un menor riesgo, pues no accedes a tantas pérdidas o a tantas ganancias, pero no se mueve mucho, ¿no? Casi todo se mantiene estable. Entonces, de esta manera calculamos la desviación estándar, y la desviación estándar es una medida de dispersión que está asociada ¿con quién? Con el riesgo. ¿Vale? Aquí hay unos ejemplos de cómo está el rendimiento promedio más una desviación estándar y menos una desviación estándar para los rendimientos reales del PEC. Y podemos ver que la mayoría de los datos o de los rendimientos que se están calculando estarían dentro de esta zona, dentro de la franja. Son pocos los que salen, ¿no? Que están fuera de esto, ¿vale? Y hay unos que son, los que son raros, ¿no? Que son los que están hasta afuera, ¿no? Y bueno, así pues, es lo que necesitamos para este rollo. No hay muchos más cálculos que podemos hacer, nada más recordamos que en el rendimiento del portafolio, si yo tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? Y voy a invertir en Azur 450 pesos, en Bimbo 100 pesos, en Gruma 150 pesos, en Santander 300 pesos, dando un total de mi inversión de ¿cuánto? De 1,000 pesos. ¿Cuáles son los rendimientos que me está dando Azur, Bimbo, Gruma y Santander? Supongamos que Azur me está dando un rendimiento del 35%, Bimbo del 15%, Gruma del 20% y Santander del 30%. Entonces, yo voy a invertir 450 en Azur y voy a tener rendimientos por el 35%, es decir, estos 450 los multiplico por el 35%, que serían el 0.35, y de esa manera obtengo el interés que yo espero obtener de esa inversión, ¿no? O sea, es el dinero extra que me va a dar. Voy a invertir 450, ¿y cuánto me va a regresar esos 450 de inversión? Pues 450 por 0.35. Lo mismo pasa con Bimbo, invierto 100 y lo multiplico por 0.15, porque él me va a dar un rendimiento esperado del 15% y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuál es entonces el rendimiento que me va a dar todo el portafolio? Pues es esta suma ponderada. A cada uno de las inversiones que yo pienso hacer en ellos por la tasa de rendimiento, ¿vale? Para estas tasas de rendimiento y estos valores, el portafolio me debería dar 292.5, ¿no? De interés monetario. O sea, de los 1,000 pesos que voy a invertir, el portafolio me va a dar ¿cuánto? 292.5. ¿Qué significa? Que el interés o la tasa de interés del portafolio sería aproximadamente del 29.250, ¿no? ¿Vale? Así entonces, este es un interés monetario. ¿Cómo yo saco la tasa de interés? ¿No? Entonces divido el interés sobre la inversión inicial. ¿Cuál es la inversión inicial? Los 1,000 pesos, es lo que les comentaba. El rendimiento o la tasa de interés del portafolio es el 29.25%, ¿no? Eso es lo que yo voy a obtener. De los 1,000 pesos que yo invierta, voy a obtener 292.50 pesos.
esos 292.50 pesos representan el 29.25% de los 1,000 pesos que invertí. Esa es la tasa de interés. Entonces, si regresamos a los números que teníamos, serían lo que teníamos por la tasa, por el rendimiento del portafolio, los divido entre la inversión inicial, que son 1,000 pesos, y simplemente me doy cuenta que las unidades pesos entre pesos se anulan y queda 450 entre 1,000 es 0.45. 100 entre 1,000 representa 0.1. 150 entre 1,000 representa el 0.15 y 300 entre 1,000 representa el 0.3. ¿Vale? Entonces, vean, ya tengo rendimientos de cada uno de esas empresas, ¿no? Son 0.35, 0.15, 0.20 y 0.30. Y ahora, cuando calculo la tasa de interés de los rendimientos del portafolio, me doy cuenta que simplemente necesito calcular esos rendimientos por cada una de las empresas por un porcentaje de inversión. ¿Vale? Es decir, el rendimiento del portafolio es igual a W1, que es qué tanto voy a invertir de mi dinero en el primer activo financiero, multiplicado por el interés, o bueno, por eso, la tasa de interés que me da el primer activo financiero y así sucesivamente. Si yo quiero calcular entonces el riesgo del portafolio, simplemente a este rendimiento le tengo que sacar ¿qué? Pues su desviación estándar. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Aquí tengo como podrán ver, aquí tengo rendimientos reales de están en periodos semanales de estas empresas que están aquí. ¿Ok? Azteca, Megacable, Carso, Asus, Vivo, Bruma y Santander. ¿Vale? Aquí tengo los Ws, que son los que acabamos de ver hace un momento, que son los porcentajes que yo voy a invertir en cada una de esas empresas. De entrada, pues yo no quiero invertir nada en ninguna de ellas, ¿no? ¿Vale? Lo que sí sé es que de los Ws hay una característica muy importante. La suma de todos estos Ws, ¿no? La suma de todos ellos tiene que dar exactamente ¿cuánto? 1. ¿No? En dado caso, porque yo no puedo invertir más de lo que no tengo. Si tengo 1,000 pesos, invierto 1,000 pesos, no voy a invertir 1,001 pesos o 1,100 pesos. ¿Vale? Para este ejemplo, los W los puedo yo ir acotando en cota superior y en cota inferior. Es decir, este W que está particularmente acá no debe de pasar del 1 y tampoco debe de estar por debajo del 0. ¿Vale? Y pues voy a calcular esto. Voy a calcular RDP, el rendimiento del portafolio, sería W1 por el primer rendimiento, más W2 por el segundo rendimiento, más hasta WN por el rendimiento enésimo. ¿Cómo lo hago? Pues así. Subo a producto. ¿De quién? De los Ws. ¿Sí? Subo a producto de los Ws. ¿Con quién? Pues con cada uno de estos. O sea, es decir, en la primera semana yo invertí este porcentaje, yo invertí 0% en Alpeca, y Alpeca en la primera semana me dio un rendimiento del 0.025. Entonces, el rendimiento del portafolio de la primera semana sería el 0 por este valor, más el 0% también que estoy invirtiendo en Megacable por su rendimiento y así sucesivamente. Aunque podemos ver que hay empresas que tienen rendimiento negativo. En este caso, si se dan cuenta, los Ws no van a cambiar, entonces los voy a fijar. Estos que están acá, que representan los Ws, los voy a fijar con F4. Entonces, supongamos que yo quiero, vamos a ver, voy a invertir en Alteca el 20%, en Megacable nada más el 10%, en Carso el otro 10%,
En el otro 10%, ya llevo 50%, aquí voy a invertir el 30%, aquí el 15%, y aquí el 5%, ¿no? Si se dan cuenta, esta suma de W es 1, como debe de ser así, porque no puedo ponerle más. Bueno, ¿qué significa lo que tenemos aquí? Bueno, lo que significa es que la primera semana, si yo hubiera hecho estos, recuerden que mis rendimientos que están acá son rendimientos reales y son semanales. Entonces, la primera semana, yo hubiera invertido estos porcentajes, ¿no? En estas empresas me dieron estos rendimientos. Entonces, el portafolio en la primera semana hubiera tenido un rendimiento de ¿cuánto? De 0.0078, ¿no? O del 0.78%, como quieran ver. Entonces, lo que necesito, ahora voy a calcular, este sería el rendimiento del portafolio de la segunda semana. Entonces, y así, ¿no? Ese es el rendimiento del portafolio de cuál? De la tercera semana y así sucesivamente, ¿no? Entonces, recuerdo todo esto. Y bien, toda esta columna que dice portafolio son los rendimientos semanales de ese portafolio. Son lo que estamos calculando exactamente aquí, ¿no? ¿Sí? Nada más que aquí lo tenemos en general y aquí lo estoy haciendo lo estoy haciendo por semana, ¿no? Entonces, si yo ya quiero un promedio del rendimiento de mi portafolio con esas inversiones, entonces saco la función promedio. Entonces voy a tener el promedio del rendimiento del portafolio. Entonces, con esas inversiones, el portafolio me está dando que no voy a tener ningún rendimiento, ¿no? Y el riesgo del portafolio, pues, sería la desviación estándar. En este caso, como es un grupo finito de datos, vamos a utilizar la desviación estándar muestral desde M. En general se ocupa la poblacional. Voy a cambiar con algunos dígitos, pero pues no mucho, ¿no? Entonces ahí está. Entonces, con estos porcentajes de inversión, yo estoy obteniendo un rendimiento del portafolio, ¿no? Del portafolio, porque esto lo estoy obteniendo de aquí, de estos datos, que ya son datos del portafolio, simplemente es el promedio de los datos del portafolio, ¿vale? Y en este caso, me va a dar el rendimiento del portafolio, promedio. De todo el tiempo que estuve invirtiendo así, me va a dar aquí ¿cómo se llama? El riesgo, ¿no? Porque el riesgo lo calculamos con la desviación. Y de esta manera podemos calcular el rendimiento de un portafolio y el riesgo, ¿no? ¿Está bien? Ok, y eso, pues, no necesitamos hacer más cosas para calcular esto. Pueden observar que si yo cambio, por ejemplo, mejor aquí voy a invertir el 20%, aquí quiero invertir el 1%, pues mi rendimiento cambió. También el riesgo cambió. ¿Por qué? Porque los rendimientos semanales del portafolio también cambian. ¿Vale? Esto es bastante sencillo de resolver. Vamos también a utilizar, para este caso, vamos a resolver uno de los problemas de Markov, ¿vale? Entonces, recordemos que uno de los problemas de Markov es, ya sea que queramos minimizar el riesgo dado un rendimiento o que queramos maximizar el rendimiento dado un riesgo, dependiendo de lo que ustedes quieran. Si pueden llegar y decirles, pues yo quiero que el portafolio me dé tanto de rendimiento, bueno, pues entonces se fija el rendimiento que esperamos nosotros y lo que hacemos es que minimizamos el riesgo, ¿vale? Entonces supongamos que llegó una persona y nos dice, no, pues yo quiero un rendimiento del 0. Así, ¿no?
Este es el rendimiento fijo, podríamos decirlo, ¿no? El rendimiento fijo. Entonces llegó una persona y dice, yo quiero armarme un portafolio con estas empresas que tenga este rendimiento fijo. Bueno, de esos portafolios hay un montón. O sea, hay muchos portafolios que van a tener este rendimiento. Sin embargo, de la infinidad de portafolios que se pueden hacer con ese rendimiento fijo, habrá muchos que tengan un riesgo alto y otros tendrán un riesgo bajo. ¿Qué significa esto? Que vamos a buscar el portafolio que me dé ese rendimiento, pero de todos ellos voy a escoger el que me dé el menor riesgo. Ese es el objetivo. Entonces, eso es muy sencillo de hacer aquí en Excel. Solamente utilizamos Solver, ¿sí? Y vamos a trabajar con esto. ¿Cuál es el objetivo? Quiero que este rendimiento, ¿no había dicho? Perdón. Con este rendimiento, quiero que el rendimiento del portafolio sea igual a este valor y quiero minimizar ¿quién? El riesgo. Entonces, mi función, ¿cuál es mi objetivo? Es el riesgo y lo quiero minimizar. ¿Vale? Entonces, voy a repetir. El riesgo, aquí, este riesgo es el que yo quiero minimizar. ¿Qué celdas voy a cambiar? Pues los que se van a estar moviendo van a ser todos estos valores de doble. Todos ellos se van a ir moviendo de tal manera que esperemos que cumplan con los objetivos, o se pueda cumplir con los objetivos. ¿Vale? Ahora vamos a poner las restricciones. Bueno, vamos a agregar la restricción. La primera restricción es que yo quiero que este rendimiento, el rendimiento del portafolio, sea mayor o igual que el rendimiento que yo estoy proponiendo. Es decir, el rendimiento puede ser mayor o igual a este. ¿Vale? Si es mayor que bueno, pero por ejemplo siempre sale igual. Entonces, otra de las cosas que tenemos que agregar, ¿no? Y para eso están estas cuotas acá, es que la primera cosa que tenemos que agregar es que los Ws son menores o iguales a la cuota inferior, que son los ceros. ¿Sí? O sea, todos los ceros son menores o iguales a los Ws. Vamos a agregar otra, ¿no? Los Ws no deben de ser mayores o iguales que la cuota superior para los Ws, o sea, no tienen que ser mayores que 1. Y otra cosa también es muy importante, que la suma de todos los Ws que está aquí tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1. Y ya esos serían todas las condiciones. Ya tengo restricciones para W, ya le puse que quería minimizar el riesgo, ya le puse que el rendimiento del portafolio tiene que ser mayor o igual al rendimiento que me están pidiendo, y pues ya tengo todo, no voy a aceptar. En esta parte vamos a seleccionar el método GRG no lineal, aunque puede también utilizar el evolutivo, pero puede tardar un poquito más de tiempo, ¿no? Es decir, que darle mucha galleta para que es una solución. Entonces, el simplex no, porque no es una optimización lineal. Si fuera lineal, o sea, la función objetivo fuera lineal y las restricciones fueran lineales, se podría utilizar, pero este no es el caso, por eso utilizamos GRG no lineal. Y le damos resolver. Y pueden ver que sí existe una combinación de Ws que me permiten llegar a un rendimiento del 1%, ¿no? Con un riesgo, o sea, este sería el riesgo mínimo del 0.98%, ¿no? Para llegar a esos objetivos, pues tengo que invertir en Azure el 27.11% aproximadamente,
y en Santander el 10.89%. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que está mal es que esta cosa no me dio uno. Vamos a ver. No, si es que aquí le puse menor igual. Ok. Vamos a eliminar esta porque es la que no me está quedando. Vamos a agregarle. Entonces había comentado que la suma de todos estos, y fue lo que no le corregí, tiene que ser igual a 8. Ahora sí vamos a aceptar. Está correcta aquí la restricción. Vamos a dar a resolver. Perdón, está todo lo que ya fue. Si se alcanza el objetivo de que el rendimiento sea del 0.1%, un riesgo del portafolio del 2%, y hay que invertir en todas estas. Ahora sí, aproximadamente el 11% en Megacable, el 34.5% en ASU, el 5.84% en Bimbo, el 24.92% en Guma y el 23.70% en Santander. ¿Sí? Entonces, si por alguna razón se supone, o en este caso, recordemos que entre mayor sea el rendimiento, mayor va a ser el riesgo, y eso va en contra de la diversificación. Si yo aumento aquí el rendimiento, aumento el riesgo, lo que va a suceder es que van a ser pocas las empresas en las que yo deba de invertir. Por ejemplo, pasemos de este valor a este punto, no sé, 7. Vamos a ver. Las mismas condiciones, vamos a resolverlo. Y bueno, dice que no puede encontrar una solución, ¿no? Porque no puede encontrar un portafolio que llegue a este tanto. De hecho, lo máximo que puede llegar a este portafolio es un rendimiento del 0.002878. Entonces, vamos a ver qué sucede con ese valor, ¿no? ¿No? Este sí lo logró. No estuvo, pero dice que casi todo lo que tengo, lo tengo que invertir ¿en quién? En Santander. Supongamos que yo no quiero invertir todo en Santander, por eso me hicieron aquí las fotos, ¿no? Digo, yo lo máximo que quiero invertir en Santander es el 80%, por ejemplo. Entonces aquí le cambio, en lugar de que sea 1, que sea el 8%, ¿no? Y vuelvo a resolver. Aquí está, ¿no? Perdón, aquí fue, era al revés, ¿no? Aquí está el 0.8%. Ahí está. Vamos a resolver. Y pues no, dice, sí lo alcanzo acá y aquí me da el 2, pero el riesgo que puedo alcanzar con eso, solamente el rendimiento que podría yo alcanzar el más alto, sería del 0.0027063. Entonces, y entonces, al jugar con estos valores, tanto de arriba como de abajo, pues yo no puedo ir definiendo. ¿Qué tal si a mí me gusta mucho la empresa Bimbo y a fuerza quiero que en ella se invierta el 20% de mi dinero? Entonces aquí pongo la cuota inferior en 0.2. Obviamente voy a bajar mis expectativas de rendimiento para que exista alguna solución factible. Vamos a ver si se puede así. Y le vamos a dar. No da. No sé, tenemos aquí, no sé por qué, porque no cumple con esta restricción. Porque esta restricción no puede llegar a esta restricción para este rendimiento. O sea, si llega el rendimiento, pero incumple la restricción que tenemos ahí.
¿vale? Entonces vamos a hacer más condescendientes con el modelo. Bajar mis expectativas de rendimiento, pero aún así, tal vez, como lo teníamos anteriormente, esa era una solución, ¿no? Entonces, si yo a fuerza quisiera invertir en Bimbo el 20% del portafolio, se cambia acá, no quiero invertir más del 80% en Azure, entonces de esta manera quedaría el portafolio, ¿no? Esto fue utilizando en un rendimiento fijo, ¿vale? Entonces voy a copiar esta página. Ya, ¿sí? Hacer una copia. Ok, pues aquí tengo una hoja 1, 2. Vamos a poner yo estoy trabajando en minimizar el riesgo, ¿no? Y en esta hoja 1, que era, me parece la que teníamos, lo que vamos a hacer es maximizar el rendimiento. Vamos a trabajar en esta. Entonces, en lugar de tener fijo el rendimiento, voy a dejar todo aquí igual. Entonces, en lugar de tener fijo el rendimiento, supongamos que la persona que dice, bueno, yo quiero hacer un portafolio en el cual el riesgo que quiero aceptar es simplemente del 2%. Entonces, bueno, yo tengo que cumplir con las características del riesgo. Pero entonces, lo que necesito saber es con respecto, no me tengo que pasar de este riesgo, es decir, este riesgo tiene que ser menor o igual a este riesgo que estamos llamando fijo. Entonces, volvemos a lo mismo, habrá muchos portafolios que cumplirán con ese riesgo, pero no muchos de ellos tendrán un rendimiento bajo. Entonces vamos a formar aquel portafolio que te dé el riesgo que estás pidiendo, o sea, que no se pase de ese nivel de riesgo, pero que el rendimiento sea el máximo, ¿no? Entonces agarramos nuevamente Solver, ya está cargado, vamos a eliminar es lo mismo, todas las restricciones con respecto de W son las mismas, nada más la restricción con respecto a el riesgo, entonces vamos a eliminar esto. Bien, estos son con respecto, esta que está acá, esta y esta, las tres son de W. Nomás voy a agregar la restricción del riesgo, ¿vale? Pues vamos a agregar una. ¿Y qué significa? Quiero que el riesgo de mi portafolio sea menor o igual o que no sobrepase el riesgo que está pidiendo la persona. No debe de ser, el riesgo no debe ser más grande que este valor de 0.02. Le doy a aceptar. Ahora lo que tengo que hacer es que mi función objetivo va a ser ¿quién? El rendimiento. Y el rendimiento quiero que maximizar. Y le voy a dar. Y ya. ¿No? Y sí obtuvo. Hay un portafolio que alcanza ¿cuánto? El 0.2 o no, el 2% de riesgo. ¿No? Bueno, aquí no le quité estoy invirtiendo a fuerza el 20% ¿cómo se llama? En Bimbo, y así quedaría de esta manera distribuido. Entonces el total es 1, ¿no? ¿Qué pasa si le digo, pues yo no tengo ninguna restricción con respecto a las inversiones? ¿No? Entonces vamos a resolver. También alcanzo un valor, ¿no? Ahí está. ¿Vale? Entonces ya podemos formar los dos problemas de Markowitz, tanto el de minimizar el riesgo como el de maximizar el rendimiento. Ok, entonces todo esto por el momento sería todo al respecto.
Dudas y comentarios, pues nos vemos en el día que tengamos la reunión y estamos para servir. ¿Vale?